Pero dejemos que las estadísticas hablen por sí solas. Ahora mismo ya está nuestro invitado en nuestro estudio, Janet. Marcelo, buenos días. Bienvenido a Vis a Vis en Noti Hoy. Hablábamos sobre, cómo fundamentar y cómo sustentar esta pregunta que ya está planteada desde la Presidencia de la República, desde el Gobierno Nacional, sobre la necesidad de reducir el número de asambleístas, y los argumentos van en torno a, son algunos los argumentos. Uno de ellos que se han agrupado y se han encargado de boicotear todo aquello que signifique gobernabilidad. Es decir, están allí precisamente para impedir la gobernabilidad, independientemente de que sea bueno o malo lo que se proponga desde el gobierno central. Pero por otro lado también se plantea esto porque es poco lo que aportan. Es poco lo que las iniciativas que se presentan, las leyes que se aprueban, que finalmente puedan ayudarnos a cambiar la dinámica que tenemos en nuestro país, en lo económico, en lo social. ¿Cuál es su evaluación, toda vez que es director del Observatorio Legislativo? Janet, buenos días. Buenos días. Para mí es un gusto estar acá. Creo que hay que poner varias cosas sobre la mesa y tal vez preguntarnos si realmente de reducir el número de asambleístas va a aportar en la calidad de asamblea que vamos a tener. Eso es lo que yo me pregunto, sí. O sea, vamos a gastar menos, eso sí. Pero de hecho, y eso es interesante, actualmente el menos del 1% del presupuesto general del Estado se destina a la Asamblea Nacional. El presupuesto es de $55 millones alrededor. Y es la función de Estado que menos dinero recibe. Ojo con esto, no quiero decir que con eso estamos justificando los errores que está cometiendo, pero en aspectos presupuestarios no es alto si lo comparamos con otras instituciones. Marcelo, es una forma de verlo, ¿sí? Por supuesto. Pero por otro lado, tenemos que hay una gran mayoría que no alcanza a pagar la canasta básica en nuestro país, Sin duda que se sí. saca el aire trabajando 24/7 y no alcanza a cubrir las necesidades básicas de su familia. Y por otro lado, tenemos un grupo de privilegiados que se gana 4, 5, 6 mil dólares y que no hace nada. Entonces, es más por eso, ¿no? Es más por lo moral y lo ético que por lo que finalmente representa. Y ahí también yo creo que igual podemos poner otros datos. Yo creo que tal vez el Ejecutivo, a través de esta consulta, está realizando este ejercicio que lo han hecho anteriores gobernantes de búsqueda de legitimidad. Y también se utilizan ciertas preguntas que tal vez no van al fondo del problema. Reducir el número de asambleístas, tal y como lo está planteando la Presidencia de la República, nos haría pasar de 137 a aproximadamente 99, 102 asambleístas. ¿Es un número considerable? Yo creería que no. Actualmente se están eligiendo 15 asambleístas nacionales y lo que nos propone el presidente es que ahora elijamos probablemente 36. Pero la proyección con los nuevos datos de población exactamente proyecta que no sean 137, sino 150 o 160. No, 102 de lo que pero hicimos le digo, nosotros no, el cálculo con la proyección no, actual. Digo, si es que se cambia, pero si es que se establece y si sigue tal como está, se mantiene como está, podríamos llegar a se 150. proyecta 150, es decir... Ahora, nuevamente, tal vez desde mi punto de vista, yo sí creo que esto no incide en la calidad del Parlamento que vamos a tener. Y vamos a otros números al respecto de lo que ha hecho esta Asamblea Nacional. Se han aprobado 19 leyes. Una de este periodo legislativo, como usted bien lo mencionaba, y el resto vienen de anteriores periodos legislativos. Y ahí es cuando mi pregunta va un poco más a la calidad que a la cantidad. Existen más de 60 informes listos para segundo debate. Y la Asamblea Nacional, en lugar de enfocarse en aprobar estas leyes que seguramente podrían ayudarnos en algo a resolver los problemas que están atravesando los ciudadanos, ¿en qué se están enfocando? En la pugna política. En tratar de decidir si es que continuamos o no el proceso actual de enjuiciamiento en el Consejo de la Judicatura, en ver si metemos o no la mano en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en lugar de fiscalizar la lamentable situación en la cual se encuentran los hospitales y la falencia en materia de medicinas que tenemos. ¿Qué es lo que se está haciendo? No se está fiscalizando adecuadamente. Y ese tema de calidad en la representación, dudo, francamente, que mejore reduciendo el número de asambleístas. Entonces yo creo que el debate también tiene que ir hacia allá. ¿Cómo mejoramos la calidad dentro del Parlamento? Claro, y allí eso, usted que ha estado tan cerca observando el legislativo, el poder legislativo, ¿qué podemos hacer? Porque yo coincido con usted, la verdad, gastemos menos, si es que ya está planteada la pregunta y vamos a gastar menos, pues si lo queremos ver por ese lado va bien, pero también tenemos que ver hacia qué tan efectiva
es la pregunta y qué tan efectiva va a ser la medida. Mire lo que se quiso hacer, ¿no? Se eligió el Consejo de Participación Ciudadana y se concentró en 7 ciudadanos, teóricamente ciudadanos. Ya hemos visto que ni los ciudadanos, ni los políticos, ni los gobiernos, ni la iglesia, ni absolutamente nadie está exenta de finalmente tomar decisiones políticas o aportar en la toma de decisiones políticas, si hablamos de la Iglesia Católica y lo que está haciendo en este momento en los diálogos. Pero se quiso concentrar esto en 7 supuestos ciudadanos elegidos por concurso, y lo que se hizo fue una concentración del poder político inmanejable. Entonces, ¿no estaremos haciendo aquí lo mismo? Es decir, vamos a reducir el número de asambleístas. Suena bien, pero vamos a concentrar mucho más ese poder, vamos a depender de menos, es decir, menos asambleístas van a tener más poder para poder manipularnos y para poder, digamos, inclinar la balanza hacia sus intereses y no hacia los de los ecuatorianos. Yo lo veo de la misma manera. En la actualidad hay 15 organizaciones políticas dentro de la Asamblea Nacional. Y sin duda que es mucho más complejo una campaña nacional. Se requiere más recursos dentro de una campaña nacional. ¿Y quiénes podrán acceder a ser candidatos a asambleístas nacionales en los posibles 36 de caso de aprobarse esta pregunta? Y eso va a hacer que aquellos que puedan llegar a la Asamblea Nacional sean personas probablemente con más poder, con mayor potencial conflicto de interés, con otros intereses detrás de ellos. Y eso sin duda que es preocupante. Pero eso ya vivimos antes, porque antes el poder en cuanto a designación, obviamente desde una terna del Ejecutivo, los tenían los asambleístas, y allí dependía incluso de las fuerzas políticas y del alineamiento de esas fuerzas políticas. Por eso se manifestaba que era indispensable un cambio, de que los asambleístas se elijan en segunda vuelta, para que puedan tener de cierta manera los gobiernos cierto respaldo y apoyo y puedan viabilizar sus proyectos y sus cambios, sus reformas. Incluso recordemos algo que era interesante, el periodo que tenían antes los asambleístas nacionales y los provinciales. 4-2. Exactamente, y eso también era tratar de abonar a la gobernabilidad precisamente por los cambios coyunturales que puedan existir. Y tal vez ese tipo de temas son los que debemos discutir. Por otro lado, yo sí creo que el fortalecimiento de la Asamblea Nacional nuevamente no está con base a el número de legisladores que podamos tener, sino la deuda que hemos tenido desde 1979, que es el fortalecimiento de los partidos políticos. La calidad de los asambleístas está relacionada a los procesos de democracia interna que realizan las organizaciones políticas, ¿Qué procesos? que nulamente son auditados también por la autoridad electoral, pero también recordemos el rol del ciudadano. A la larga, ¿quiénes terminamos escogiendo a esos asambleístas? Los ciudadanos. Y si nosotros no podemos ejercer un voto informado por las falencias de la autoridad electoral. Pero inducidos por, porque si le ponen en la papeleta al que mejor baila, o a la modelo más bonita, o al tiktokero, o al zanquero, evidentemente terminamos inducidos a elegir. Yo creo que es un ejercicio de corresponsabilidad. Sin duda que pueden ser electos personas que tal vez consideramos nosotros que no puedan ocupar adecuadamente el cargo. Pero también veamos otra cosa. ¿Qué sucede con el respeto que debería darse a la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre el perfil académico de los asesores? Porque al final del día, y eso sucede en cualquier parlamento del mundo, quienes elaboran los proyectos de ley, quienes realizan un mayor trabajo en los procesos de fiscalización es el equipo de asesores que tienen los legisladores. Pero si es que no se están investigando prácticas corruptas, como por ejemplo, yo no puedo contratar a mis sobrinos, yo no puedo contratar a mis primos, pero mi colega de bancada sí lo puede hacer, terminamos reproduciendo lo mismo. Entonces la calidad dentro de la representación legislativa depende de muchísimos más factores que el número de legisladores que podemos tener. El ahorro puede existir, pero deberíamos hacer un llamado al ahorro en todas las instituciones del Estado. Claro, deberíamos tratar de verlo de otra manera, ¿no? Deberíamos tratar de verlo de que invertir en una buena legislatura, pues vale la pena, ¿no? Invertir en una buena legislatura. Ahora, ¿qué significa una buena legislatura? ¿Cómo elegir y cómo garantizar que esos legisladores van a ocuparse de hacer bien su trabajo? Y eso tal vez puede ir por dos vías. Una, por la responsabilidad que asuman los partidos políticos en la formación de sus representantes y de sus cuadros, pero por otro lado, porque puede haber fallos, por otro lado tiene que haber también una manera de evaluar el trabajo de los asambleístas. Eso no hay tampoco. Entonces tenemos asambleístas que no abren la boca
durante todo el periodo. No abren la boca y muchas veces solamente se les conoce cuando se convierten en el voto dirimente. Resulta que el que nunca, no se sabe ni de dónde salió, nunca hizo absolutamente nada dentro de la Asamblea Nacional, pero pues no logró ponerse de acuerdo ni con una bancada, ni con otra bancada, ni con una mayoría, ni con otra mayoría, no le llegaron al precio y se convierte en el voto dirimente. Y ahí es cuando uno dice, ¿y este quién es? ¿Y qué ha hecho? O si no, ¿ustedes recuerdan las intervenciones de los asambleístas cuando se discutía la posible destitución del presidente? Todos querían intervenir. Claro. Qué calidad de intervenciones que tuvimos, ¿no? Entonces, creo que acceder ahora a esa información también nos permite decir, hey, usted no me está representando adecuadamente, no está cumpliendo con su trabajo. Incluso tenemos asambleístas que no han presentado un solo proyecto de ley, tienen un montón de ausencias de votaciones y están buscando un cargo para las siguientes elecciones locales. Y esta información tiene que ser acercada al ciudadano para que pueda meditar adecuadamente su voto. Pero por otro lado, yo sí creo que hay mecanismos para evaluar el trabajo de la Asamblea Nacional más allá de las iniciativas de transparencia y que están en la misma ley orgánica de la función legislativa y que hemos hecho caso omiso nosotros como ciudadanos, permitiéndoles a las autoridades del legislativo incumplir con la ley. Marcelo. Y uno de estos es la agenda legislativa. Hasta el día de hoy no conocemos la agenda legislativa presentada por el presidente Virgilio Saquicela. ¿Estamos aún tratando la agenda legislativa presentada por Guadalupe Llori? ¿O ya tenemos una nueva agenda legislativa con este presidente? Y está incumpliendo con el reglamento de Parlamento Abierto, pues simplemente esta agenda debería ser transparentada y evaluada semestralmente. Y esto es algo que no está sucediendo. Claro, pero tiene que tener consecuencias. Es decir, debería tener consecuencias de tal forma de que los asambleístas se preocupen de tener buenos asesores y de mejorar la calidad de su trabajo, porque si a los 6 meses sucede como sucede ahora, no sé, creo que cada año dicen quiénes son los más faltones, los que más asisten, los que más participan. Hay como una evaluación, pero es, digamos, de cantidad. Y ese es no de calidad. Completamente. Y ese es un problema que tiene la Asamblea Nacional, que claro, son ellos mismos quien están aprobando la normativa, que es normal, que regula la institución. Pero al momento de hablar de sanciones para ellos mismos, aparece este espíritu de cuerpo, ¿no? Ahora, permítame que yo me ponga de abogado del diablo. Por favor. Me pongo del otro lado y voy a defender, no sé si a los demonios, pero digo yo, si es que criticábamos la anterior estructura legislativa y se decía que era la Asamblea con una comisión de archivo, a la comisión de fiscalización, si tomamos en cuenta los juicios políticos que han llevado adelante en esta estructura legislativa, decimos el resultado en cuanto a cantidad está allí. Ya no es una comisión de archivo, más bien se han dedicado, han dirigido sus dardos hacia la fiscalización. Destituyeron a la superintendenta de bancos, destituyeron al contralor, destituyeron también, entiendo yo que alguien más, el defensor del pueblo. Y están en proceso algunos otros y esperando turno para poder ingresar a estos procesos de fiscalización. Ahí estaría, digamos, poniéndome del otro lado, los resultados. Mire, si hablamos en números, han presentado 17 solicitudes de juicio político. 3 pudieron culminar con censura y destitución y una culminó con censura. Y censura fue precisamente en contra del excontralor Polit. Pero desde nuestra perspectiva es una Asamblea Nacional que sigue llegando tarde a fiscalizar. Porque ya son procesos de fiscalización que toman determinado tiempo en el cual las problemáticas sociales tal vez ya son nuevas. Estamos a puertas de abrir el juicio político en contra de la ex ministra de Salud, pero ¿qué sucede con la situación actual de los hospitales y el desabastecimiento de medicinas? Primero entonces, ya no está. Claro, entonces, ¿en qué debería enfocarse la Asamblea Nacional? ¿En qué tipo de procesos de fiscalización? Han pasado discutiendo más de 6 meses al respecto de cómo fiscalizar a los actuales consejeros de participación ciudadana y control social. ¿Con qué interés? Al ciudadano de acá, de calle, de pie, ¿cree que realmente le interesa, entiende el proceso de más aún cuando se van a elegir en febrero a los nuevos integrantes? Entonces, ¿cuáles son los intereses que realmente tiene la Asamblea Nacional, político-partidista sin duda, y que no conectan con la ciudadanía? Se han aprobado 19 leyes, ojo, y eso está dentro del promedio de leyes que se ha aprobado en los anteriores periodos legislativos. Ahora que al menos hayan retomado y no hayan dejado en archivo aquellos procesos que ya estaban en curso y que estaban a punto de ser aprobados. Yo coincido con usted, pero yo me pregunto ahí, ¿estas leyes realmente están conectando con las necesidades ciudadanas de respecto de inseguridad, salud, la situación del IES? Estamos aprobando los proyectos de ley que menos resistencia generan dentro del Parlamento.
Entonces ahí también encontramos un problema respecto de cuál es la temática, la agenda programática que tiene la Asamblea Nacional. Yo tengo, digamos, pasamos de extremos a extremos y no encontramos salidas. Es decir, vamos como, no sé, con un laberinto que nos lleva de un extremo a otro del laberinto, pero no encontramos la salida. Y digo esto porque tuvimos una Asamblea Nacional que no fiscalizó nada, que se dedicó a alinearse al poder central. En ese sentido le dio mucha gobernabilidad, pero pues se tomaron muchas decisiones que iban en contra incluso de los derechos básicos constitucionales, humanos, judiciales que están escritos en las normativas que ellos tendrían que defender. Y por otro lado, en cambio, ahora tenemos una asamblea que solo fiscaliza. ¿A qué me refiero cuando digo que no tenemos salida? Hoy tenemos una asamblea que fiscaliza mucho y tal vez es mejor a que no fiscalice, pero ¿qué objetivo tiene la fiscalización? O sea, yo digo, somos unos generadores de más problemas. Tú dices, bueno, ahí está el sector salud que no tiene medicinas. Bueno, digamos que fiscalizamos, en este momento se lleva al actual ministro a juicio político, se lo censura por no cumplir con sus funciones porque sigue sin haber medicinas en los hospitales públicos. O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde está la solución? Entonces ahí es cuando ellos dicen, no, eso tiene que resolver el presidente de la República. Y eso, aunque diga eso la normativa, tenemos que identificar que la normativa se cae por la lógica. O sea, es imposible que determinados problemas los pueda resolver una sola persona o un solo grupo de personas, aunque la Constitución lo diga así. Si es que seguimos así, el problema es que no importa cuál sea el ministro que esté ahí encima, vamos a tener que fiscalizarlo y destituir uno tras otro, porque la solución no está allí. Completamente de acuerdo. Y hay una gran diferencia entre fiscalizar de forma responsable a entorpecer la gestión pública. Y ojo, y no reconocer la responsabilidad que ellos tienen también dentro de la solución de los problemas. A la larga, el país no solo se puede gobernar a través de decretos, a través de acuerdos ministeriales, sino también que requiere cambio de leyes. Y ese es el gran problema, es que nuestra Asamblea Nacional y la anterior era una fiscalización a la carta. La fiscalización lo que debe buscar es que se ejecute adecuadamente los recursos públicos que son pertenencia de los ecuatorianos, y por otro lado que las otras funciones del Estado a través de sus autoridades cumplan cabalmente con sus facultades que están orientadas a garantizar los derechos ciudadanos. Pero si es que nosotros estamos haciendo una Asamblea Nacional que constantemente llama ministros, y ojo, no solo a la Comisión de Fiscalización, sino que al parecer las otras comisiones especializadas de la Asamblea Nacional, por tener mayor protagonismo, se convierte en una suerte de subcomisión de fiscalización, estamos entorpeciendo la gestión pública. Y se está haciendo esta fiscalización a la carta. De los 17 pedidos de juicio político, también hay que identificar que 4 son en contra de la función ejecutiva y el resto son en contra de otras funciones del Estado. ¿Realmente quieren fiscalizar o tratar de meter sus manos dentro de esas instituciones, de generar mecanismos de presión, mecanismos de chantaje? Y este tipo de cosas son las que hacen que los ciudadanos no confiemos en la Asamblea Nacional, que no le creamos a la Asamblea Nacional. Entonces, que no se venga a decir que los ciudadanos no confían en la Asamblea Nacional porque el presidente entorpece su trabajo. No, realmente no es por eso. Y esta, digamos, la otra parte de la propuesta y la otra parte de la pregunta que está planteando el presidente de la República es reducir el número de asambleístas, pero además está hablando de una bicameralidad. ¿Eso es una alternativa? Digamos, no está planteado, pero se plantea como una posibilidad. Se ha discutido sobre ello. Yo creo que el razonamiento vuelve al mismo punto de partida. ¿De qué nos sirve una bicameralidad si no tenemos un buen sistema de representación? Porque simplemente tendremos malos asambleístas que no saben hacer su trabajo en 2 cámaras. Necesitamos nuevamente fortalecer partidos políticos. Yo no sé si la otra pregunta referente a la reducción de partidos que sería aplicable a lo posterior sea la solución. Cuando la génesis de problema en los partidos políticos está en el financiamiento de la política, porque se han convertido en empresas electorales, no es más que eso, y en los procesos de democracia interna. Y la desconexión que tenemos los ciudadanos con los partidos políticos.
porque son decisiones tomadas únicamente por las élites del partido y no se están tocando dentro de las agendas programáticas los problemas que le interesan al ciudadano de a pie, al ciudadano de Vamos calle. a elegir a los mismos ecuatorianos, producto de esta misma sociedad que ha arrojado estos mismos políticos y estos mismos mandatarios y gobernantes, ¿no? Creo que sí, y adicionalmente cada 4 años nos estamos convirtiendo en un laboratorio de la democracia. Si no es a través de consultas populares, si no es a través de consejos transitorios, nos estamos inventando una nueva forma de gobierno, una nueva estructura del Estado. Y a la larga, ¿quiénes terminamos siendo los ratones de ese laboratorio? Los ciudadanos. Cambiar los requisitos para postularse como candidato a asambleísta sería una de las soluciones. Le pregunto, que no únicamente tenga mayoría de edad y pueda postularse aunque no tenga formación, para que no lleguen, digo yo, personas que no tienen la expertise del manejo de normativas legales, porque en la asamblea se construyen normas legales. Mucho cuidado con eso. Le pregunto. Porque la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos es muy clara. Y existe un dictamen de esta Corte Constitucional. Y es que no se puede afectar el derecho a elegir y ser elegido a través del establecimiento de requisitos. Imaginémonos que el día de mañana establecemos que únicamente aquellas personas con título universitario son las que pueden llegar a la Asamblea Nacional. Eso querría decir que solo el 20% de la población en Ecuador podría llegar a la Asamblea Nacional y estaríamos convirtiendo en una representación elitista. Y la otra pregunta, ¿un título universitario es garantía de moralidad? Yo creo que no. Claro, digamos que el espíritu de la Asamblea Nacional es tener representantes del pueblo. Y de allí, pues un representante del pueblo no tiene que tener un requisito, ese tipo de Pero requisitos. sí los asesores, Janet. Exactamente. Y ahí tenemos que insistir. Ahí es donde debe estar digamos, en los asesores es donde debe estar el espíritu de la ideología, el plan, el proyecto, digamos, el proyecto político del partido político. Completamente. Debe estar representado y, digamos, se debe ejecutar a través de un grupo de asesores potentes, y pongamos profesionales, y ahí sí, pues, con todos las credenciales del caso. En el sistema norteamericano, con todas sus falencias, funciona así. Los asesores son asesores del partido político, no son asesores del congresista. Y son asesores que se han venido formando una gran cantidad de años dentro del partido político, independientemente de quién sea el congresista. Entonces, cuando llega un congresista nuevo, tal vez una persona famosa, y quiere hacer cualquier cosa distinta a lo que debería hacer o a la línea ideológica del partido, el asesor le dice un ratito. Pero si compran bancos de nombres para poder viabilizar, legalizar y que le entreguen la clave a un partido político, incluso se entera el común de los mortales que ha estado afiliado a un partido político cuando existen estos escándalos, porque Totalmente. Caso contrario ni siquiera se entera que ha sido afiliado a A, B o C partido porque político. la ley lo prohíbe, ¿no? Y en la misma línea de lo que decía Janet hace un momento, ¿eso es responsabilidad de la Asamblea o es responsabilidad del Presidente de la República? De ninguno de los dos. Esa es la autoridad electoral. De la autoridad electoral. De este Consejo Nacional Electoral que ahora está en funciones permanentes, porque recordemos que antes únicamente se activaba en elecciones, y que poco o nada ha hecho por fortalecer nuestro sistema democrático, porque seguimos arrastrando los mismos problemas. Pero bueno, o sea, digamos que, y para terminar, cuando hablamos de requisitos, y siempre nos vamos a esto del título profesional, ¿no? ¿Tiene que tener título profesional? Bueno, pues tal vez no, pero tal vez tiene que ser una persona que sí está abierta a capacitarse para poder representar bien a su pueblo, porque sí es indignante y sí da mucha lástima ver cómo no saben ni leer, ¿no? Y no son capaces como de tener criterio o sentido común para poder exponer sus posiciones. Pero también del otro lado, y ahí es responsabilidad de los partidos políticos principalmente, pero también del Consejo Nacional Electoral, de saber quiénes realmente pueden candidatizarse. Y un requisito sí se debería evaluar, esto de que haya personas que están cuestionadas o que tienen pendientes con la justicia. Porque si no, pues hoy tenemos el tema del alcalde Yunda, que pues independientemente de que la justicia todavía no defina si es culpable o no de lo que se le acusa, no debería estar esta persona pues como candidata. Finalmente. Pero si no hay sentencia ejecutoriada puede ser candidato. Y el otro, Paul Vélez, sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato del exalcalde de Muiste, Walker Vera. A ver, empecemos por lo último, que el razonamiento es complejo y sin duda también se vuelve controversial el tema, que es el principio de inocencia. Mientras nosotros no tengamos una sentencia de última instancia, todos los ciudadanos, políticos y no políticos, tenemos la presunción de inocencia.
Entonces, ese es un tema que tal vez puede generar mucho debate. Claro, y si pero existen sentencias ejecutoriadas, yo sí creo que ese debe ser un inhabilitante para ser candidato. Sí, pero de todas formas, si hay un cuestionamiento, o sea, yo sé que nuestro sistema judicial es terrible, ¿sí? Pero si uno tiene pendientes con la justicia, el momento en que uno se candidatiza está también como tomando decisiones. Hay una presunción de inocencia, pero de todas maneras hay que atravesar y terminar el proceso judicial para luego, con todas las credenciales del caso, presentarse a candidato, porque lo que está pasando es que utilizan la candidatura para evadir a la justicia. Le voy a poner un caso tal vez de extremo. Imaginémonos que retrocedemos en el tiempo un poco más allá de 10 años, cómo nuestro sistema de justicia estaba cooptado. Y que precisamente se utiliza el sistema de justicia para iniciar procesos judiciales en contra de inocentes y para evitar que sean candidatos. Entonces, el hecho de impedir esto es también para generar un equilibrio en potenciales situaciones en las cuales la justicia no sea independiente, sin decirlo que sea independiente ahora. Dentro de la misma línea, cuando hablamos de la capacitación, yo creo que hay que exigirle cuentas a la escuela legislativa. Porque dentro de esos 55 millones de dólares, los ecuatorianos estamos pagando una escuela legislativa para poder capacitar a asambleístas y asesores. Y le puedo decir que de lo que nosotros conocemos, los únicos que son parte de esa escuela legislativa de forma activa son los asesores. Porque los asambleístas al parecer creen que no necesitan capacitación. Los asesores son los que deben capacitarse porque únicamente se consideran parlantes del pueblo. Y ese es un error. Es una forma irresponsable de ejercer tan importante función. Y pues ahí tal vez también hay que perseguir un poco más a la Asamblea Nacional y a los asambleístas dentro de estos procesos de formación. Perfecto. Vamos a finalizar porque el tiempo ha terminado. Muchas gracias a usted, Marcelo, por atender esta invitación y darnos una lectura en torno a la realidad que estamos viviendo y a la posibilidad de que esta realidad cambie. No hay muchas esperanzas, pero esperemos a ver qué sucede. Muchas gracias a Marcelo Espinel. Él es el director del Observatorio Legislativo y ha estado con nosotros.